Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Oye, ya lo decíamos que es un día de cierres para la administración de Gabriel Boric. Es algo que se ha venido dando ya dentro de los últimos días. También ya asumió el subsecretario del Interior para preparar toda la ceremonia que viene mañana. Y a pesar de que nos dejó no tenemos ceremonia acá y le vamos a preguntar por qué nos dejó, estamos con el delegado presidencial Eduardo Pacheco, quien ha estado durante este gobierno. Recordemos que él asumió como delegado no desde el minuto 1, sino que en la mitad prácticamente del gobierno. Él estaba como Seremi de Bienes Nacionales, así que tiene harta cancha ahí respecto de lo que han ocurrido en estos 4 años y vamos a conversar también en esa misma tónica de cierre. ¿Cómo está, delegado? Bienvenido. Gracias por venir a hacer el cierre acá. En el último día, sí, hay que recordarlo. Último día, sí. ¿Cómo está? ¿Está con nostalgia o no? Bueno, mira, más bien como en el balance, porque hay de todo, buenos resultados, otras cosas que uno siempre tiene que tener autocrítica de cómo se mejoran y lo que sí también, obviamente, como estuve 1 año, 4 meses como delegado presidencial. ¿Sabe que parece que más? Sí, usted me lo ha dicho varias veces. Como que ahí dice uno falta un poquito más de tiempo para un par de cosas que eran relevantes, pero bueno, bien, todo bien. Yo creo que la primera pregunta para este último día, delegado, es ¿con qué sensación se va también? Porque si bien Ángela decía ya 1 año, 4 meses como delegado, pero usted también ya de antes estuvo en la Seremía de Bienes Nacionales, así que no es que haya llegado al gobierno solo como delegado, sino que ya había participado. La raya para la suma, ¿con qué sensación se va? Bueno, me voy con la sensación de los desafíos de la región del Biobío. Esta región siempre tiene desafíos que son sumamente poderosos. Yo lo diría en algunas áreas como para echar de lleno, digamos, en el balance. Nosotros nos encontramos el año 2022 una situación muy difícil en materia de seguridad, y hay que decirlo. O sea, teníamos fenómenos asociados al crimen organizado, homicidio, delitos de alta connotación que están en una situación muy crítica. Teníamos la situación de violencia en las provincias de Arauco y Biobío. Yo lo decía ayer y en los últimos días, en la provincia de Biobío pasaban varias cosas. Primero, las autoridades no iban a la provincia, teníamos problemas de abastecimiento, estaban caros los productos porque los camiones no llegaban a esa zona, no se estaban construyendo viviendas o muy pocas, no llegaba desarrollo y teníamos ataques incendiarios y casos dantescos que pasaron antes, como el caso del Molino Grolmos, pero también durante el gobierno, como el asesinato de los 3 carabineros. Entonces, eso es lo que tuvo que enfrentar el gobierno en materia de seguridad. Y cuando hacemos el balance de lo que pasó ahí, muy brevemente, tenemos una disminución de más del 80% de los hechos de violencia al día de hoy en la provincia de Arauco y Biobío, y volvió también el desarrollo, el agua potable, los caminos, la construcción de viviendas, volvieron las autoridades de esa zona, volvió el Estado de Derecho. El año 2022 yo creo que en la provincia de Arauco, sobre todo en la provincia de Arauco, no había Estado de Derecho. No había Estado de Derecho, las instituciones no estaban como corresponden, con seguridad desplegadas en ese terreno y las personas viviendo la tranquilidad que merecen. ¿Se acuerdan de Quidico? Teníamos más de una decena, muchas más, de cabañas quemadas. Ataques a los recintos de salud. Ataques a recintos de salud. El turismo volvió. Este fin de semana todavía veíamos como el Lanalhue, el Yeuyeu, las personas siguen yendo. Los últimos 2 veranos, ahí volvió, digamos, el turismo, y eso creo que es muy relevante, y destacar también el trabajo del delegado Toro que impulsó eso desde el primer minuto. Y cierro muy brevemente en delito en lo urbano, porque esa es la zona de provincia de Arauco. Disminuimos casi un 10% los delitos de alta connotación, más de un 15% los homicidios al cierre de gobierno respecto al último año, y Carabineros y la Policía de Investigaciones hicieron procedimientos realmente muy notables en materia de crimen organizado. Ahora, ahí también, y sin en el fondo desmerecer estos avances que en el fondo son visibles, yo también siempre digo, soy una persona que va mucho ahí a la provincia de Arauco, me gusta en terreno. Sí, soy ahí difusora del turismo en esa zona, ahí el lago Yeuyeu es mi favorito, pero también lo que usted comenta, delegado, lo hicieron con una medida que al principio no les gustaba y que se van con la administración con esa medida ya muy instalada que tiene que ver con el estado de excepción constitucional. ¿Cómo ve también esa situación? Porque al principio este gobierno era reacio a usar esta herramienta y finalmente es lo que se ha mantenido no solamente en la provincia de Arauco, sino que también en Biobío. O sea, esto no se podría lograr. Quiero responder con un argumento que es muy claro y que yo lo he sostenido de manera permanente. No hubiésemos podido lograr esto sin el estado de excepción constitucional en la zona.
Eso responde que cuando tú gobiernas, una de las cosas que es fundamental, yo creo que el presidente Boric ha dado muestras de aquello, tú te puedes planificar de una manera y en función de compromiso, de miradas al respecto, pero cuando estás en el gobierno, lo que tú gobiernas no solamente para tus ideas, ni para tu sector, ni para quienes votaron por ti, tú gobiernas para todos los chilenos y chilenas. Y el estado de excepción constitucional es una herramienta que nos permitió desplegar seguridad en la zona. ¿Qué duda cabe de aquello? Y se logró gracias a aquello. O sea, están instaladas las Fuerzas Armadas en esa zona. Yo espero que vendrá un periodo de evaluación respecto a estos estados de excepción constitucional, pero que lo que se ha logrado no se pierda y que efectivamente siga avanzando la seguridad. Pero sí ha sido un estado de excepción constitucional, y hay que decirlo, pero también en materias de seguridad, desde el primer año quizás no era parte central del programa de gobierno, las tareas asociadas a seguridad más bien estaban fundamentalmente asociadas a derechos sociales, a bienestar social, que es muy importante y que se ha avanzado muchísimo también, con varios ejemplos, la reforma de pensiones, las 40 horas, el copago cero, en fin, un sinfín de políticas que implementamos como gobierno. Pero la seguridad era algo que era premiante a la familia, y ahí, por ejemplo, al llegar el 2022, descubrimos que más del 50% de los carabineros tenían sus vehículos, los vehículos policiales estaban en pésimas condiciones. Se construyó la nueva escuela de carabineros porque queríamos más carabineros, pero no teníamos escuela. Y pasamos de 150, 200 a poder tener más de 400 alumnos carabineros acá en Concepción. Entonces, yo creo que habla un poco, es muy buena tu pregunta, porque lo que habla es que cuando tú gobiernas, lo que tienes que hacer, obviamente, es enfrentar desafíos. Y la seguridad fue un desafío, y creo que ahí no tuvimos límite. ¿En qué sentido? En que efectivamente, más allá de las ideas que habíamos marcado en el programa de gobierno, dijimos, aquí hay algo que causa dolor a las familias del Biobío y del país, y hay que enfrentarlo con todas las herramientas del Estado y sin ningún tipo de complejo. Sí, pero se transformó en una medida permanente igual, delegado, porque si bien su nombre dice que es excepcional, básicamente hoy día ustedes terminan de todas formas con esta herramienta. No sé si en algún momento pensaron, alguna vez lo conversamos con la ex ministra del Interior, Carolina Toá, de que se estaba analizando alguna forma de que hubiera alguna desescalada, sobre todo porque también la Araucanía está con esta herramienta, pero no sé si es lo que les hubiera gustado también, de que al final esto estuviera gran parte de la administración de Gabriel Boric y no fuera algo excepcional. Bueno, se evalúa de manera permanente y esto se informa al Congreso, porque aquí hay una decisión obviamente de, primero, el presidente de la República, el ministro del Interior, de llevar esta propuesta al Congreso Nacional, y son los parlamentarios también a quien hay que darles cuenta de esto para que se pueda aprobar. Entonces aquí hay también un trabajo de dos poderes del Estado, el gobierno, el ejecutivo y el poder legislativo. Pero en ese sentido, yo diría más que el gusto, lo que está detrás de estas decisiones de manera permanente son los resultados. Y ha dado resultados. Ahora, en el tiempo se va a seguir evaluando la permanencia del estado de excepción, sí, probablemente. Pero creo todavía que quedan materias pendientes, sobre todo en materia de inversión del Estado. Y ahí yo quiero hacer una reflexión hacia el futuro, a lo que viene. Y no nos causa ningún problema, a mí por lo menos como autoridad regional, porque si soy delegado presidencial es para tomar decisiones y para que efectivamente las personas tengan una mejor calidad de vida, y si eso ha traído seguridad, está bien, está muy bien que lo hayamos mantenido hasta el último día, en eso no hay ningún problema. Pero para lo que viene, yo creo que va a ser muy relevante que también no se entienda que la seguridad es un fin en sí mismo, y lo ha dicho el delegado Toro varias veces. No basta solamente con la presencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, que se coloque tras las rejas a las personas que cometieron hechos de violencia brutal en esa zona y que enfrenten los tribunales de justicia. Tiene que haber desarrollo. Si no hay desarrollo en la provincia de Arauco y en la provincia de Biobío, lamentablemente podemos generar condiciones nuevamente para poder tener situaciones difíciles. Y por eso yo insisto, más construcción de vivienda, agua potable, caminos rurales, restitución de tierra, separar completamente. Alguien me preguntaba ayer, ¿ha sido difícil el diálogo con las comunidades indígenas? No, pero las comunidades indígenas son personas que quieren trabajar, que quieren estar tranquilos, que quieren restituir sus derechos ancestrales, que quieren desarrollo. Yo lo separo completamente de quienes quisieron en algún momento imponer la violencia. Delegado, en esa misma tónica de hoy día
fortalecer ciertos ejes como la seguridad, el desarrollo, la reactivación económica en la región. Ayer escuchaba la entrevista, vio la entrevista del presidente Boric ahí en Las Caras de la Moneda. Él le preguntaba, justamente don Francisco le preguntaba acerca de cómo terminaba y que mucha gente le decía que era otra cosa con guitarra, o que en el fondo de la vía se había dado vuelta la chaqueta, en ese tipo de conceptos. Y él decía, Gabriel Boric decía, hubiese sido muy raro terminar pensando lo mismo que cuando ingresé. ¿Le pasa a usted lo mismo en el sentido que hoy día lo escuchamos hablar de mucho desarrollo económico? Usted es un hombre que ha estado en política desde la universidad, no es nuevo, no es como que, apareció aquí Eduardo Pacheco, no, viene mucho rato impulsando varios temas. ¿Es distinto el Eduardo Pacheco que va saliendo en el sentido de las temáticas que justamente hoy día preocupan al sector, a este sector que está gobernando? Fíjate que no tanto, yo creo que reafirmé convicciones más bien con el gobierno. Creo que el presidente también nos enseñó eso, de que hay que adaptarse en función de las necesidades de las personas, y eso también reafirma convicciones, lo que yo venía señalando durante mucho tiempo, durante los últimos años. Yo soy una persona de izquierda, pero que tiene convicciones que están ligadas más bien a lo que fue la tradición de la izquierda, fundamentalmente el trabajo. La izquierda tiene que hablar de trabajo, tiene que hablar de desarrollo económico. Sin trabajo no hay organización de trabajadores, no hay sustento en las casas, y eso no solamente está de la mano de inversión del Estado, sino que también de inversión privada, de desarrollo tecnológico, de mejorar condiciones de vida para las personas. Yo creo que ahí hay una reflexión que es bien profunda, que tiene que seguir realizando la izquierda en torno a esto, pero yo la venía haciendo hace mucho tiempo, entonces reafirmé convicciones. Una izquierda puede hablar de seguridad y hacer cosas buenas en materia de seguridad. La izquierda puede hacer cosas muy buenas en materia de generación de trabajo, empleo y de desarrollo. Creo que ese es un desafío que es permanente, así que yo más bien reafirmé convicciones. Y también puede un sector político, y esto yo creo que trasciende a la izquierda, también yo lo veo en sectores más de derecha, también se puede dialogar. Yo creo que eso... ¿Y se pudo? Porque está difícil la política. Está difícil, sí. Está muy compleja, pero mira, yo a la hora del balance tengo la enorme mayoría de los alcaldes de la región son de derecha, o sea, son de oposición. El gobernador también es de oposición. Y hemos tenido con todo algunas diferencias, y es parte del debate. Pero si ustedes ven, no sé si coinciden conmigo, capaz que yo esté equivocado, y ahí les pido también su opinión. El feedback. Pero en términos generales se da un diálogo en la región. No es fácil, pero con estas condiciones, a pesar de que nosotros teníamos menos alcaldes, menos parlamentarios, el gobierno regional de oposición, los municipios en su mayoría de oposición, creo que también el estilo que traté de levantar desde el primer minuto fue ese, de diálogo, de trabajo, de en la diferencia construir, de dejar la pelea política pequeña de lado. Creo que no, en todos estos casi un año, 4 meses, nunca caí en una pelea así como chica, que fuera intrascendente. Entonces se puede, y era difícil, no era fácil. Pero para lo que viene, yo creo que por eso yo digo ahora me corresponderá ser parte de la oposición, y claro, estaremos vigilantes de todo lo que dice en relación con los avances y los derechos sociales y muchas materias que han sido relevantes del parte del gobierno del presidente Boric, pero yo espero que se quiebre un poco esta tendencia de un diálogo de manera tensa, de manera permanente, y sino que haya un diálogo político mucho más constructivo en la región del Biobío. Creo que cuando la región lo perdió en su momento, dejamos de avanzar lo que podría. Ahí, delegado, usted ha ocupado la palabra que adaptarse, y bueno, en esta región yo creo que a diferencia de quizás otras zonas, además, tenemos muchas emergencias. De hecho, les toca finalmente en el cierre también enfrentar el tema del incendio, este mega incendio también que nos afectó en enero pasado, que me imagino que también quizás estaban dentro de otros procesos, algunos igual quizás iban a tomar vacaciones, y toca esta gran emergencia también, gran catástrofe al cierre también de esta administración. ¿Cómo fue el trabajo también finalmente de convivir entre lo que es el programa y lo que se tiene que ejecutar desde el punto de vista de alineamiento quizás de nivel central, y cómo también se fue conllevando con estas emergencias que lamentablemente tuvimos también y que tenemos generalmente acá en el Biobío? Bueno, no fue algo permanente. Tuvimos los incendios del año 2023, sí. Tuvimos inundaciones, hemos tenido también incluso alerta de tsunami
en la zona, con todo el despliegue que significa eso. O sea, hemos tenido una serie de emergencias, un apagón eléctrico de consideración importante. Entonces, se colocó a prueba, obviamente, todo el sistema de emergencia. Yo voy a llevar también el tema a propósito de lo último que estábamos reflexionando respecto a las emergencias. Nosotros hoy día tenemos a centenares de compatriotas que perdieron sus casas, que están viviendo una situación súper difícil, dramática. Y también, obviamente, cuando hay una situación de estas características, las personas lo que quieren es que se reconstruya su casa lo más pronto posible. Las cifras lo que indican hoy día en materia de techo transitorio, que para las familias son bien relevantes. Se utilizó por primera vez algo que se llama bolsillo electrónico de autoconstrucción, que en el fondo es plata para que las personas tengan materiales y puedan construir, porque es algo que se estaba dando desde los primeros días en las zonas afectadas. Vamos cerca de las 450 viviendas de emergencia. Yo tengo la convicción que, y espero que le vaya muy bien al próximo gobierno en esa tarea, tengo la convicción de que que se va a lograr, que al 21 de junio tengamos todas las familias con un techo transitorio, incluida también aquellas más de 200 personas que todavía están en albergues, porque eso es lo que tenemos hoy día. Todavía estamos en una parte de emergencia, en la parte final de la emergencia, e iniciamos la reconstrucción con las primeras viviendas definitivas, viviendas industrializadas en Puente Parra. Luego el próximo gobierno colocará la primera piedra de Concepción y también de Penco, y también hay un subsidio que ya abrió el Servio para construcción en sitio propio. Es decir, la reconstrucción ya está avanzando y va a ser algo muy importante. Pero a propósito de lo que decíamos antes, también se dan crispaciones en lo político en estas materias. Sí, hubo hartas críticas también respecto como al trabajo que han hecho. Hay crítica, hay debate, pero yo lo dije... Hay ansiedad también. Pero yo lo dije como de una manera, y lo voy a seguir sosteniendo siempre, y cuando me corresponde hacer oposición, también lo veré desde la misma perspectiva, porque aquí no puede ser solamente cuando uno gobierna que uno espere que la contraparte tenga una mirada al respecto. Y a mí me parecía, yo lo dije en una entrevista, me parecía profundamente poco empático y miserable cuando se utiliza políticamente tragedias. Es decir, cuando hay un debate político, o sea, cuando personas están sufriendo, cuando utilizas tú eso como un gallito político, de verdad que yo no estuve nunca disponible para eso, no lo voy a estar nunca, y nunca caí en la tentación de esa pelea, y me mantuve completamente al margen, trabajando harto, yendo a terreno, con dificultad y todo. Creo que nunca va a ser suficiente para personas que perdieron sus seres queridos, que se les quemaron sus casas, pero creo que los números están hablando de que se está avanzando, hay un avance. ¿Suficiente como todos querrían que suceda? No, nunca va a ser suficiente, porque cuando se te queman miles de viviendas, nunca va a ser suficiente. Y ahí, delegado, está a la altura, porque nosotros tenemos representantes en el Parlamento que son de la región y muchas veces uno ve, no sé, nosotros el año pasado conversábamos acerca del tema de las cuotas de pesca y veíamos cómo parlamentarios de las zonas del norte empujan sus temáticas en conjunto, independientemente del color político que tengan. ¿Usted siente que hoy día los representantes que tenemos en la zona, y lo quiero enlazar con esto de la emergencia, porque me imagino que uno cuando está in situ ahí puede ver y dice, oye, esto podría ser más rápido, y que a lo mejor se puede empujar vía parlamentaria? ¿Nuestros parlamentarios están a la altura de las necesidades que tiene la región hoy día? Porque va a haber cambio además, van a llegar nuevos parlamentarios. Pero sí, con los que a usted le tocó trabajar. Mira, yo siempre vi una actitud colaborativa. Nosotros de manera permanente le reportábamos a los parlamentarios, los convocábamos a reuniones para poder informarles lo que se estaba haciendo. Creo que igual ha ido cambiando un poco el perfil del mundo parlamentario, hay que decirlo, y esto no es una crítica dura. Hágala nomás, último día. Pero cambió el perfil de los parlamentarios. Yo estaba acostumbrado a una época donde los parlamentarios más bien se dedicaban a la tarea legislativa con mucha fuerza. Hoy día más bien son parlamentarios que hacen gestión. Algunos lo han denominado como alcaldes, macroalcaldes de los distritos. Y eso es distinto. Entonces hay que convivir con aquello porque es distinto. Pero yo de verdad que no tengo nada que decir a los parlamentarios porque tuve una buena actitud conmigo, colaborativa, cada vez que le requería algo. Bueno, no son tanto los de oficialismo, pero de los pocos de oficialismo, pero los de oposición, que son mayoría, sí. Y cuando había diferencia lo decíamos y lo conversábamos, así que no tengo nada que decir en ese sentido. Pero yo creo que en materia legislativa y ahí hay un desafío ahora permanente, van a entrar nuevos actores, y si pudiera uno hacer una recomendación, que se ocupen de la región en materia de cómo somos capaces de generar legislaciones que beneficien efectivamente al biobío en materias particulares como desarrollo económico, empleo y otras que sabemos que son relevantes. A propósito del tema de la pesca, yo diría que un hito, porque nosotros tenemos una convicción profunda con el tema, con el fraccionamiento pesquero como gobierno. Fue un proyecto impulsado el Ministerio de Economía, el subsecretario de Pesca.
pero también ahí tuvimos una mirada muy regional, porque yo apoyé a los trabajadores de Pacific cuando estuvieron en riesgo su empleo. Fui al Congreso. Alguien podría haber dicho, oye, pero el gobierno está apoyando el fraccionamiento. Sí, pero yo lo que me concentré en esa materia fue ver la defensa del empleo y el debate que se estaba dando en el Congreso. Y ahí lo que hice fue efectivamente asumir el liderazgo que le corresponde a quien representa al presidente de la República en una región. Y lo volvería a hacer y creo que fue algo bien desafiante, porque alguien podría decir, claro, es distinto el proyecto de ley de gobierno, pero yo creía que en el debate parlamentario era justo lo que se estaba planteando desde la región. Pero ahí también, delegado, hoy día estamos con Y se logró, querellas de parte de la empresa, que de parte de varias empresas que hoy día han presentado acciones judiciales a propósito de la ley de fraccionamiento, porque en el fondo afecta las inversiones y las conversaciones anteriores que se habían tenido, dentro de lo que también necesitan las pesqueras, también esta certeza para hacer inversiones, y que en el fondo socava lo que se había conversado previamente, y cada una también ya se han ido sumando con acciones judiciales, con querellas contra el gobierno. Sí, bueno, han anunciado algunas demandas. Obviamente en materia de Estado será el Consejo de Defensa del Estado quien tiene que defender los intereses del fisco en esa materia, pero más son allá empresas locales. No más allá de lo legal y que está dentro de un Estado de Derecho que puedan presentar acciones legales, igual hay que colocar el punto de vista de que esto fue un debate parlamentario de larga data, tampoco fue como que algo que se tomó una decisión. Hubo unanimidad, yo creo que eso es bien relevante colocar también sobre la mesa. Creo que Biobío fue la única zona donde hubo este tipo de debate, porque en general toda la región y todos los parlamentarios se pusieron de acuerdo. Y eso creo que es importante detrás de la ley de fraccionamiento. Ahora, respecto a lo que van a impulsar las empresas, tendrá que verse en sede legal, porque creo que aquí hay una decisión del Poder Legislativo válida, donde el proyecto se aborda de manera técnica y donde se toma una determinación de un reordenamiento pesquero, porque sabíamos también que lo que venía de atrás, a propósito de la ley de pesca, o denominada ley Longuén en su momento, sabíamos cuáles eran las características de lo que quedó detrás de ese proyecto. Entonces, bueno, válidamente pueden presentar las acciones que corresponden, pero aquí hubo un debate técnico y político muy importante dentro del Congreso Nacional. Y ahí, delegado, ¿cómo ha sido la relación con las empresas locales? Porque, bueno, a este tema de la ley de fraccionamiento, donde se han presentado acciones judiciales de parte de empresas locales, también sumamos, por ejemplo, lo último que ocurrió respecto a la declaración del humedal Rocuandalien, donde también en el fondo sale el sector de los gremios empresariales locales a decir, bueno, esto se apuró y nos va a afectar también económicamente. Entonces, ¿cómo está la relación pensando, por ejemplo, en estos dos temas que están ya igual en el cierre de la gestión y donde en el fondo obviamente presentan discrepancias entre lo que avanzó el gobierno y lo que básicamente también espera este mundo empresarial? Bien la relación, yo haría al cierre una reflexión bien profunda a propósito de esto, que es algo que yo he cuestionado de manera permanente en esta lógica binaria que existe en materia económica, o sea, en política y también económica, o entre los grupos de interés que existen. O sea, esto de querer todo no es así. O sea, hay lugares, hay momentos donde nosotros tenemos que lograr cierto equilibrio. Y esto lo saben todos, desde movimientos que están obviamente en la defensa del medio ambiente, que válidamente empujaron la declaración de Rocuandalien y que me parece una gran noticia, una muy buena noticia. Pero también no podemos pasar al otro extremo, al extremo de que no se sigan aprobando defensas de ecosistemas en nuestra zona. Pero tampoco podemos prohibirlo todo y tener leyes que no permiten que la inversión privada avance rápidamente. Siento que a veces hay que salir un poco de la caja que tiene cada uno de los grupos de interés que tenemos, la política, la económica, las organizaciones sociales, y buscar un punto de equilibrio. Entonces, cuando yo veo que es una buena noticia en materia medioambiental, la declaración del humedal, que era una lucha de los movimientos medioambientales, pero de los vecinos de toda esa zona, porque el patrimonio, esto es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, pero de inmediato sale una mirada como que esto va a paralizar toda la inversión. Creo que ahí es donde vuelvo a este punto de no retorno, que significa, dependiendo del ciclo político, yo instalo mi agenda y no escucho a nadie más. Y eso creo que le ha hecho muy mal a la región y al país. Y ahí se notaba la diferencia quizás porque siempre se habla que el sector empresarial obviamente es más dado hacia la derecha que, por ejemplo, con la izquierda. De hecho, el optimismo de la nueva administración por fin se elevó, se disparó. Entonces, ¿sintió eso? Que en el fondo quizás no había tanta o había algún tipo de distancia por ser esta de gobierno de izquierda.
que a lo mejor no coincidían políticamente? Bueno, siempre hay diferencias y eso, la diferencia se logra en acuerdo y también se mejora. Pero sí nosotros podríamos decir también que mi vinculación con el mundo sindical, la Mesa de Defensa del Empleo, es muy fuerte. Y bueno, los trabajadores, mire, yo lo voy a contestar con un argumento cortito, de sí, otro, porque de ya otro, sí. lo están vigilando. Sí, los trabajadores, a través de la Mesa de Defensa del Empleo, que son sindicatos tradicionales de la zona, yo creo que le dieron una lección a todos de cómo se hace política. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Tuvimos el cierre de la compañía Siderurgia que Huachipato. Podemos llegar a los 12 puntos, 13 puntos de desempleo. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos defendieron el empleo. Es decir, que haya inversión privada, que haya inversión del Estado. Son dirigentes sindicales. Y ellos colocaron en la mesa esto y se convocó al mundo empresarial. O sea, creo que esa mirada que ha tenido el mundo sindical en la región habla de lo que esperamos para todos los sectores. Y se dieron en muchas cosas incluso. Y se colocaron a disposición de generar pega, de inversión. Yo creo que eso es lo que queremos para el futuro, esa mirada en organizaciones sociales, pero también en el mundo empresarial. O sea, válidamente yo puedo decir que sería un error pensar que con un ciclo político que quizá es más ad hoc a ti, como lo que tú señalabas, Leslie, olvidarse de otras tareas que son importantes, medioambientales, de trabajo, del mundo sindical. Eso es un error. Para que el mundo empresarial le vaya bien, para que tengamos trabajo, tiene que haber también desarrollo social. Y eso no lo pierdan nunca de vista, porque si no se van a volver a cometer los mismos errores que terminaron con lo que pasó en el ciclo político del 2019-2020. ¿Y ahí muy cortito le preocupa el pie en el que queda el plan de fortalecimiento industrial? Lo que no me preocupa porque creo que el plan de fortalecimiento sigue con una serie de inversiones que están contempladas. Yo pensaba, ahora no alcanzó a salir ahora en esta semana, pero esperemos que salga el RS de la ruta interportuaria en Talcahuano, que es un proyecto que favorece mucho al mundo empresarial, a la conexión, a los puertos, en fin, a la logística. Esperamos que salga. Y hay una serie de otras inversiones en proceso. Yo todavía he estado en sesiones del COEVA, de la Comisión de Evaluación Ambiental, aprobando proyectos que son inversiones millonarias de muchos millones de dólares que traen trabajo, empleo, mejoran la matriz productiva, en fin. El plan está vivo. Ahora, lo que venga será cuál es el énfasis que va a colocar las nuevas autoridades. Si me permiten una solicitud muy fraternal, yo lo único que les pido que en este debate al mundo empresarial, al mundo político, al mundo social, no se metan en sus trincheras por el ciclo político que se está viviendo ahora, por el cambio en el ciclo político, y se metan en sus trincheras nuevamente y no tengamos desarrollo, ni empleo, ni diálogo político. Entonces, lo que hay que hacer es colocar dos objetivos. ¿Quién da trabajo? ¿Dónde se va a dar ese trabajo? ¿Cómo generamos las condiciones para eso? ¿Cómo generamos bienestar y desarrollo social? Y que eso sea el objetivo y salir de sus cajas. El delegado presidencial Eduardo Pacheco, me hacen una objeto. Eduardo Pacheco conversando con nosotros, se tiene que ir a otra entrevista. ¿Va a seguir en política? Sí, por supuesto. Bueno, tiene que vacacionar un poquito, la familia. Sí, está difícil la casa, pero lo tienen durmiendo afuera. No alcancé, afortunadamente, pero está difícil. Así que ahora descansar un poquito y buscar pega también, obviamente, porque de eso todos nosotros somos trabajadores y tenemos que... En una de esas pega. Aquí se abre un cupo, ¿ah? Oye, sí, en una de esas se abre un cupo, dicen. Ya, bueno. Ya. Dicen que en el próximo bloque se abre ahí. Bueno. Y así que a jugar ahí un rol en lo político. Eduardo Pacheco, el delegado presidencial. Gracias, sí, miren, conjunto, dicen aquí una pareja, una dupla. Claro, Eduardo Pacheco conversando con nosotros en el último día de su cargo, ahí delegado presidencial. Sí, muchas gracias por siempre venir a conversar con nosotros, delegado. Gracias al Conquistador porque realmente... yo estoy muy agradecido, nos dan el espacio para poder hablar de estas materias y con altura de mira y poder avanzar, sí, lo que queremos todos avanzar en la región. Por supuesto. Éxito en el futuro. Gracias, muchas gracias. Sí.